gráfica de Java, dibujos más bien, ¿sí? Entonces, con base en eso, nomás nos quedaría proyectar una evaluación final y proyectar también un proyecto final de asignatura. ¿Listo? Tendríamos dos actividades de mi parte, solo tendríamos dos actividades pendientes por desarrollar. ¿Listo? Y ahora el próximo jueves las organizamos en el tiempo, a ver cómo nos va. Bueno, tenemos 22 personas vinculadas en este momento. Todavía faltan compañeros. Son las 7:05. Ya deberíamos empezar. Demos un minutico más mientras empiezan a llegar los compañeros. Faltan bastantes todavía. Dame un ratico. Tenemos 24 compañeros todavía conectados. 24 compañeros de 36. Chicas, faltan hartos. En la plataforma debe estar. En la plataforma ingresen y ahí les dice cuál es el tiempo exacto para entregar los talleres. Sí, o sea, es de responsabilidad de ustedes estar pendiente de las plataformas, jóvenes. Ahí ingresan al segundo taller y miran cuál es el tiempo destinado para el segundo taller, todo eso. Eso es clarísimo ahí en el momento que se instauran las cosas. ¿Sí? Ahorita no vamos a hacer planificación del semestre, pero sí, lo vamos a hacer de finalización de semestre, lo vamos a hacer el próximo jueves, pero me le consulto, Gustavo. Entonces, verán, uno entra aquí. De todas maneras, voy a compartir pantalla para que empiecen a ver lo que estoy haciendo. ¿Listo? Bueno, ya tenemos 25 compañeros vinculados. Entonces, miren, aquí uno ingresa a la plataforma, ingresa al curso. Y una cosa que me saben preguntar bastante ustedes es esto, ¿no? De pronto los ponderados del curso están aquí, vean. Sí, aquí están los ponderados del curso. Este corte 3 tiene talleres en grupo con un 20% de promedio, un proyecto de final de asignatura con un 40% del aporte a la nota final y un examen de corte que es de carácter individual, el 40%. Claro que estos no los estamos haciendo individuales, sino que lo estamos haciendo en grupos de 2, ¿no? Aquí sí hubo un cambio en parte de la estrategia de evaluación, en el sentido de que hay compañeros que tienen inconvenientes con los equipos. Y usted entra a tercer corte y mira el taller y entonces dice que ya se cerró, vea. Y cuando hay algo pendiente, pues aquí dice, ¿no? Por ejemplo, le dice a usted, al final le dice, tiene 2 horas y 15, 2 días, 15 horas para terminar este taller. ¿Sí? Entonces eso es desde la plataforma. A veces me llenan el WhatsApp preguntándome esas cosas que son como tan fáciles de manejar a través de la plataforma. Bueno, entonces, miren, la vez pasada se subió el proyecto de manejo de archivos. Con base a ese proyecto se dejó una tareita para hacer búsquedas y manejo de cadenas, ¿no? El manejo de cadenas es muy importante ya en este capítulo de archivos, sobre todo. Sí, es muy importante en este capítulo de archivos,
porque los archivos que se almacenan en disco, ¿cierto? Los recuperamos nosotros carácter a carácter o línea por línea, ¿sí? Entonces abramos el último programita que hicimos por aquí y vamos a empezar a grabar clase. Profe, Ujú. una preguntita, la anterior clase hizo un Word, ¿no? Con con ciertos conceptos de tablas, creo que era. Sí, Pero ese archivito lo subió. no señor, yo no lo subí a ese archivo. Ese era un archivo de explicación. De pronto del Ah, video lo pueden sacar, ¿no? vale, vale. A ver, vamos a ver, proyección gráficas, no me acuerdo Profe, cómo se buenos llama. días. Buen día, ¿cómo está? Profe, ¿Cómo le va? disculpa, es que yo pues Ujú. ayer entregué el trabajo de las cadenas, pero pues lo entregué unos minuticos tarde. Es que pues le estaba agregando unas cosas. No importa, Ajá. profe, A ver, unos ahorita le 15 reviso la minutos. plataforma. Sí, unos 15 15, minutos 15 o minutos no hay 15, problema. 15 o 20 minutos, no recuerdo muy bien. A ver, ¿cuál es su nombre? No, sí se puede ver. Santiago. Sí, profe. Sí, sí da un placito, tampoco se cierra. Ah, Sí, listo, suele listo. dejar una media horita. Ah, listo, profe, muchas gracias. Ahí queda la anotación, pero bueno, no hay problema. Bueno, entonces estoy viendo el proyecto anterior. Eso, este es el proyecto anterior. ¿Sí? Entonces empecemos a hacer una grabación de clases para retomar esta idea del proyecto anterior. En este proyecto se les pide una tareita, ¿sí? Y hoy vamos a ver nuevos elementos en nuestro trabajo, ¿listo? El trabajo que estamos desarrollando. Entonces empecemos a hacer una grabación. Ujú. Listo. Perfecto. Ok. Entonces, la clase anterior nosotros habíamos trabajado manejo de archivos, ¿sí? Unos archivos que se almacenan aquí en el disco duro. Y nosotros precisamente aquí habíamos creado un archivo vacío en el cual habíamos registrado un poema. Entonces, en ese sentido, Java dispone de unos insumos para poder acceder a estos archivos, para poder acceder a esta información. ¿Sí? Entonces, existen una serie de clases, un paquete de clases que se llama la clase IO, como la podemos ver aquí en el código fuente. Y esta clase IO, este paquete de clases más bien IO, contiene una serie de clases tanto para escribir información en estos archivos que están almacenados en el disco duro y también para leer información de un archivo que está almacenado en el disco duro. ¿Sí? En ese sentido, hay que utilizar la combinación de estos dos para apertura para escritura y hay que utilizar estos dos para apertura para lectura. El archivo que nosotros hemos trabajado se encuentra almacenado en el paquete files del código fuente de nuestro proyecto. Es así que nosotros hemos creado una variable global aquí para poder acceder a ese archivo de nombre poema. En ese sentido, cuando ya tenemos almacenado el nombre del archivo en esta variable arg, entonces creamos dos métodos, uno para la apertura y otro para la escritura, donde nosotros abrimos este archivo y lo vamos a vaciar en esta gran caja de texto que se llama txt-file. Y este archivo prácticamente se está abriendo justamente cuando la ventana se haga visible en la interfaz. Es decir, el init componentes arranca todos los elementos que están dentro de la ventana, luego centra la ventana y después abre el archivo.
En ese sentido, miren jóvenes que para el manejo de archivos, Java exige un gestor de error. ¿Qué era un gestor de error? ¿Alguien me lo puede decir con sus propias palabras qué era un gestor de error? Santiago Que, Oliva. que si no está el archivo no lo abre. Que si no está el archivo, no, sirve para controlar errores, ¿no? Muy bien, pero claro, si no está el archivo, no lo abre. Es decir, ¿qué tal? Si aquí el profe llega y le dice, ah, qué pena, pero esto ya no se llama poema, sino que se llama poema 1, hasta ahí llega el programa, pero el gestor de error va, es el famoso try catch, que dice intente, esto traduce intente ejecutar esto, pero si aquí en estas líneas hay algún problema, él salta automáticamente acá y presenta el mensaje de error correspondiente. ¿Sí? En eso consiste el gestor de error. Entonces, uno lo puede utilizar para gestionar esos errores que a se le sale de las manos como programador. Ahí el programa no funciona. Va a salir, mire, el sistema no puede encontrar el archivo seleccionado. ¿Sí? Y si quieren le puedo dar aquí un system exit 0 para que no continúe, pues. Entonces dice, ah, no, hay ese error, entonces no continúe, y él coge y se sale, ¿no? No se salió. No se salió. Debería haberse salido. O podemos hacer es bloquear el botón de guardado, ¿cierto? Mejor, porque ya es visible. El cmd, por ejemplo, save.enable en false. A ver cómo nos va ahí. Si estoy donde es. Vamos a abrir y cerrar esta herramienta de trabajo porque no me está obedeciendo. Entonces aquí está el archivo, abre, si hay un error, ejecuta esto que está aquí, ¿cierto? Pronto es porque no es visible, ¿no? Limit componentes. Vamos a ver. No, mira, no me funciona. No me está funcionando cosas. A ver qué está pasando con mi equipo. Bueno, continuemos. Dejémosle bloqueadito este. ¿Sí? Dejémosle bloqueado este. En ese caso, bueno, centrémonos en la apertura del archivo. A ver, vamos a ver qué es lo que está pasando. En este caso, miren, jóvenes, aquí nosotros lo que hacemos es la lectura del archivo. Para ello utilizamos los readers. Tanto el file reader para poder abrir el archivo en cuestión, que sería el archivo que tenemos nosotros acá, y un clase que me va a permitir leer el archivo que estoy abriendo. Entonces este comando lo que hace es abrir el archivo y este dispone de un lector, así le colocamos de nombre, para empezar a leer carácter por carácter o línea por línea. ¿Sí? Entonces en ese sentido creamos una variable de tipo cadena y empezamos a recuperar cada una de las líneas del archivo, es decir, en cada una de estas iteraciones del ciclo me va a llegar un texto que va a ser toda esta línea que nosotros vemos aquí. Y entonces ahí es donde les dejé la investigación. Bueno, si nosotros vamos a trabajar con cadenas, ¿cómo hacemos nosotros para cortar el archivo, para convertir en mayúsculas, para convertir en minúsculas, ¿cierto? Para poder buscar un carácter dentro de una cadena. Y entonces existen diferentes métodos de la clase string.
ustedes habían consultado una, por ejemplo, vamos a ver, el to uppercase, ¿para qué sirve eso? Según lo que ustedes averiguaron. ¿Sirve para algo el to uppercase? ¿No lo consultaron o sí lo consultaron? Para poner en mayúsculas. Para poner en mayúsculas, ¿cierto? Vamos a colocarle aquí. Bueno, sí, se está obedeciendo. En ese caso, miren, aquí tenemos nosotros todo el texto en mayúsculas. To uppercase. El antónimo de este es el to lowercase. Y aquí existen una serie de métodos, ¿no? Por ejemplo, el replace, el substring, ¿cierto? Trim, el compare to, el equals. Miren, y hay cantidades de elementos, pero se les mandó a consultar unitas para tenerlas en cuenta cuando empecemos a manejar cada uno de los, elementos, cada una de las líneas del archivo que empecemos a leer. Todas estas líneas se almacenan en la cajita de texto grandota. Ya para guardar archivos, en el caso de guardar archivos, nosotros lo que hacemos es utilizar los escritores primero lo que hacemos es abrir el archivo para escritura y después una clase que me va a permitir escribir el archivo, entonces ahí hemos creado el objeto escritor y lo que cogemos es que en este archivo en particular mandemos toda la caja de texto que existe sobre el archivo y cerramos el archivo. ¿Listo? En ese sentido, eso fue todo lo que hicimos. Pero bueno, la idea es que me decía un compañero, ¿qué tal si yo no quiero trabajar con este archivo poema, sino que quiero abrir otros poemas que tengo almacenados en el disco duro? Entonces, los archivos, yo les dejé mencionado la vez pasada, les decía, miren, aquí hay unas opciones, por ejemplo, esta ventanita que estoy moviendo aquí en pantalla, este es un cuadro, una ventana de diálogo común. Y este sirve para poder seleccionar archivos para ser abiertos. O también hay otra ventanita que es muy particular, que es la ventanita, por ejemplo, vamos un cambio aquí, es la ventanita Save As. Si la miran, esta también es una ventana de diálogo común. Y esta ventana de diálogo común lo que hace, como su nombre lo indica, es vaciar la información del archivo en otro, del contenido de un archivo en otro. En ese sentido, si nosotros queremos incorporar estos elementos aquí, nosotros podemos hacer uso de un objeto muy particular que se llama así, el JFileChooser. Este JFileChooser, ¿sí?, sirve para poder manejar esas ventanas, para poder presentar esas ventanas. Este objeto, básicamente, tenemos que incorporarlo a nuestra aplicación y hacer los llamados tanto de la ventana de apertura, que es esta, la ventana de abrir archivos, como la ventana de guardar como, el Save As, ¿cierto? Que la miramos hace un ratico. En ese sentido, nosotros tenemos que incorporar ese elemento en nuestro proyecto acá y tenemos que definirlo. Lastimosamente, este botoncito que estoy apuntando aquí, este me la dibuja por completo, miren, pero esa no es la idea. La idea es hacerla aparecer justamente cuando hagamos clic en dos botoncitos, coloquémoslos de una vez,
un botoncito que diga Save As, ¿cierto? Save As. Y otro botoncito que diga Open. Entonces, ¿qué va a pasar? Que este botoncito Open va a abrir, va a hacer aparecer esta ventana para que el usuario pueda escoger un archivo en particular y lo pueda proyectar aquí. Y este botón Save As lo que va a hacer es sacarle copia. Entonces, pero antes de sacar copia a este archivo, primero que todo va a sacar el diálogo común. ¿Cierto? Coloquémosles nombres antes de empezar a programar. Esto ya están con nombres. ¿Cuántas personas tenemos vinculadas en este momento? 30, faltan 5 personas, pero bueno, continuemos. Y en ese caso, nosotros cuando ya tenemos los botoncitos, vamos a empezar a trabajar con una serie de clases que me permitan manejar el archivo, ¿no? Entonces, manejar la apertura y el cierre, la apertura y la copia del archivo. Entonces, creemos aquí un J, File, Chooser, ¿cierto? Coloquemos aquí diálogo. Diálogo, coloquemos igual, new, J, File, Chooser. ¿Listo? Bueno, aquí me dice que no existe. Por lo tanto, lo vamos a incorporar. Pertenece a la clase Swing. Aquí está. Una cosa muy importante antes de hacer la apertura de la ventana, es el tipo de archivo que nosotros vamos a abrir. En este caso, como estamos trabajando con una cajita de texto, nosotros lo que vamos a hacer es abrir archivos de tipo texto. Por lo tanto, tenemos que especificar la extensión del archivo que queramos abrir. Habrán algunas aplicaciones que manejen PDFs, habrán aplicaciones que manejen archivos MP3, MP4, ¿cierto? Pero en este caso, nosotros vamos a trabajar con archivos de texto, los cuales van a ser filtrados a través de una clase que se llama File Name Extension Filter. El filtro significa que es la ventana de diálogo con la cual nosotros vamos a trabajar, trabaje solamente con este tipo de extensiones. O sea, filtre solamente este tipo de extensiones. Si no, utilizamos esto, él me permite a mí trabajar con cualquier número de archivos, de cualquier tipo de extensión. Pueden ser archivos, por ejemplo, los archivos de Word tienen extensión .docs, los archivos de Excel tienen extensión .xls, xlsx, ¿sí? Pero en este caso nosotros queremos trabajar con archivos de texto, así que voy a crear un filtro para que este diálogo solamente me presente el acceso a este tipo de archivos. Entonces coloquémosle filtro, es igual a new file name. Y aquí nosotros especificamos, y aquí la extensión. Una vez nosotros tenemos creado el diálogo, miren que yo no lo creé desde acá, desde la interfaz gráfica, sino que lo instancié directamente aquí, como una variable pública, se puede decir. ¿Sí? Ya nosotros tenemos a disposición el objeto para hacer uso de las dos ventanas, tanto de la ventana Save As como de la ventana Open. En ese caso, vamos a empezar con la ventana Open, con este. Creémosle el evento. Y aquí nosotros vamos a utilizar el método para abrir la ventana Open. Entonces, miren, jovencitos, digámosle diálogo. ¿Qué es diálogo? Diálogo es este objeto
jFileChooser, diálogo, punto, y aquí aparece la ventana Open. Aquí están las dos ventanas, ¿no? El Show Open Dialog y el Show Save Dialog. Es decir, a través de ese objeto yo puedo hacer uso de las dos. Solamente ejecutémoslo hasta ahí nomás. Miren que el botoncito solamente va a presentar este elemento. Entonces aquí ya tienes tú la ventana abrir. Yo le doy horarios. Bueno, como se pueden dar cuenta, me da acceso a todos los archivos, ¿no? De todas las extensiones. No he aplicado el filtro, me olvidé de aplicar el filtro. Entonces démosle cancelar, cerrar. Y vamos a aplicar el filtro justamente en el init componente, si no me va a permitir abrir todo. Entonces digámosle aquí, diálogo, punto, set filter. Como que se nos incrementa, como que se nos vinculó un compañero, a ver. Eso ahí. Entonces aquí yo le estaría aplicando el filtro. Permítame un ratico. Uy, las 7:31. Ahí se le pegaron las cobijas, pero bueno. Ok. Entonces, en ese caso, miren, jóvenes, aquí tengo definido el objeto diálogo, que es un jFileChooser para la apertura y guardar como los archivos. Un filtro en la cual especifico el texto y la extensión. El texto descriptivo y la extensión. Entonces esto puede ser, le puedo aquí colocar document text. Puede escribir ahí, pero la extensión es muy importante para la que vamos a manejar. Y después le aplico el filtro, ¿cierto? Coloquémosle aquí, aplica. Ay. Y aplicamos el filtro de la extensión a este diálogo común. Y entonces, miren, hemos creado un botoncito más, y este botoncito más lo que va a hacer es, abrir el diálogo. Vamos a ver cómo funcionan las cosas hasta ahí. Eso, entonces aquí dice Document Test. Por lo tanto, aquí ya van a empezar solamente a filtrarme los archivos, ¿cierto? Los archivos de tipo texto. Muy bien. Ese cuadro de diálogo, jóvenes, lo único que hace, y valga la pena aclarar, es un selector de archivos, es decir, él no hace la apertura automática, como si ustedes se pudieran dar cuenta. La apertura realmente la hace este método que nosotros creamos la clase anterior, que es OpenFile. Este sí abre el archivo físicamente, y este también lo que hace es leer línea por línea y lo va colocando a la caja de texto. Así que este método OpenFile lo tenemos que vincular acá. Pero, ¿dónde se almacena el nombre del archivo con el cual nosotros vamos a trabajar? Este cuadro de diálogo me retorna a mí, una variable tipo file. Y con esa variable tipo file, es decir, una de estas, file, xfile, tenemos aquí, igual a new file. Esa variable tipo file es una variable que se va a colocar en nulo cuando el archivo no fue seleccionado, cuando el usuario le dio cancelar o cerró la ventana de diálogo. Entonces, el diálogo utiliza un método que se llama el método getSelectedFile y lo almacena en esta variable. Toca importar el Java.io file para que funcione.
Y tenemos esta variable. Entonces, aquí está almacenado el nombre del nuevo archivo, el que tú escogiste para la apertura. Nada más. Esto es lo que hace esta ventanita. ¿Sí? Ella no abre el archivo físicamente. Ella simplemente lo que retorna es el nombre de un archivo que el usuario escogió en la herramienta, en la ventana de diálogo que nos ofrece. Pero si el usuario le dice cancelar, entonces lo más seguro es que esa variable tenga nulo o que sea vacía. Por ejemplo, si es nula o es vacía, entonces quiere decir que el usuario no escogió nada. Podemos sacar un JOption pane, un show message dialog. Archivo no seleccionado. Pero si la cosa es, si el usuario, ejecutémoslo hasta ahí para que lo vean, ¿no? Ahí no habría apertura, sino que simplemente la primera línea lo que hace es abrir el diálogo y yo le doy cancelar, entonces me dice archivo no seleccionado, ¿no? O abro el diálogo y le doy cerrar. Entonces al archivo no seleccionado, ahí estaríamos controlando. Pero si yo escojo un archivo, entonces ese archivo es el que lo vamos a abrir. Por lo tanto, lo que voy a hacer ahí es almacenar ese nombre de archivo en esta variable, que esta variable la hemos definido desde la clase anterior para almacenar la ruta del archivo poema que tenemos en este proyecto. En este caso, esta ruta la vamos a cambiar por otra, de otro archivo almacenado en otro disco, y después llamo a la rutina abrir. Entonces, en caso contrario, quiere decir que el usuario seleccionó algo, ¿no? Y aquí le vamos a decir que el archivo es igual a xfile.getAbsolute. Muy bien, entonces miren que he utilizado dos métodos de la variable file. El primero es para coger el nombre del archivo convencional, el nombre sin la ruta completa. Pero este método getAbsolutePath, este devuelve el nombre, la ruta y el nombre del archivo seleccionado. Entonces, el nombre del archivo seleccionado ya no va a ser con lo cual nosotros habíamos arrancado, que era src files poema, sino que va a ser un archivo que esta caja de diálogo me va a permitir seleccionar. Así que, aclarando la situación, esta caja de diálogo lo que realmente hace es escoger un archivo, nada más. ¿Sí? Él me presenta toda la ventanita, es un diálogo común que generalmente lo miramos en varias aplicaciones, pero él lo que hace es escoger el archivo en particular y una vez escogido, validamos de que el archivo realmente haya sido seleccionado y una vez escogido, lo vamos a abrir. Digamos aquí, open. ¿Listo? Y este ya se encarga de hacer todo. Este open file ya abre los dos lectores, la apertura del archivo para lectura y el lector y la empieza a vaciar en el texto. Entonces, vamos acá, a ver, yo no sé qué tengan esos archivos de texto, jóvenes, disculparán. Este es un archivito de texto. Este es otro archivito de texto, una clavecita, vean. Este es otro archivito de texto. Miren, este es otro archivo de texto. Ahora, si yo le doy aquí un Enter, ¿cierto? Y le doy guardar, archivo guardado quiere decir. Quiere decir que ese archivo yo no sé cómo se llamaba, pero me parece que era el del termigrómetro. Vamos a abrirlo nuevamente.
¿no? Romo termohigrómetro. Miren que él empieza a guardar cambios. Sería bueno de que nosotros miremos aquí el nombre del archivo con el cual estamos trabajando, si no, se nos vuelve un lío esto, ¿sí? Cambiemos la interfaz. Entonces, ¿esta parte qué es? Esta parte es un JLabel, ¿cierto? Quitémoslo y mandemos más bien un panel en la parte superior y mandemos una etiqueta. Mandemos dos etiquetas. Uno que diga File Manager y otra etiqueta donde esté la ruta del archivo. ¿Cierto? Aquí coloquémosle ruta nomás. Pero esta, sí démosle un nombrecito. LBL ruta, llamémosle. ¿Sí? Y que aparezca una debajo de otra. Por lo tanto, el layout de este panel sería un flow layout, no sería como un box layout, ¿cierto? Uno debajo de otro. Hay que cambiarle. Listo. Y este file manager sí, ya lo colocamos un texto un poquito más grande, ¿no? Ya aquí la ruta. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros abramos el archivo, justamente aquí, en la apertura, justamente aquí, cuando abramos el archivo le decimos en lbl ruta.setText y mandamos el archivo. Ah, y también en el save tocaría hacerlo. También en el save. A ver, vamos a ver cómo nos va. Eso, entonces no sé si lo alcancen a ver aquí. SRS Files, poema.txt. Vamos a abrir otro archivito. Abramos estico. Entonces miren el nombre del archivo cómo quedó, ¿no? De documents, revisar romo termohigrómetro.txt. ¿Cierto? Así que si yo empiezo a cambiar este archivo, cuando yo le dé guardar, todo este flujo de bits sería a este archivito de texto de aquí. ¿Listo? Entonces, ustedes lo pueden verificar desde acá. Por ejemplo, aquí en revisar, que hay un archivo de texto. Aquí está, miren. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Ya ahí nosotros estaríamos jugando con archivos de diferentes ubicaciones en el disco duro. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Entonces miren que el botoncito de comando, lo que hace es llamar a un diálogo que se llama Show Open Dialog. Y que este diálogo lo que hace es solamente presentar una cajita de diálogo para escoger un archivo. Es muy fácil de utilizarlo, miren. Él tiene un método que se llama getSelectedFile. Y si me devuelve nulo o vacío, miren que le retorna una variable de tipo file, ¿no? Y si esa variable es nula o el nombre de esa variable está vacía, entonces porque el usuario no selecciona nada. Si no, procedemos a abrir el archivo. Este código ya estaba escrito en la clase anterior. Dice, el archivo es lo que tú hayas escogido y después posteriormente lo abres. En ese sentido, sí, vamos a hacer el clic del otro botón. Pero antes de eso, no sé si tengan alguna pregunta o algo. ¿Y está claro cómo se usa el diálogo común? Bueno, si no hay preguntas, entonces vamos a continuar con lo que es el Save As, ¿cierto? Y vamos a programar el evento, Action Performance, y justamente aquí.
el save as. En este caso, pues save as básicamente sería llamar al diálogo. Se parece mucho al código de ahí arriba, ¿no? Pero ya no sería un show open, sino un show save dialog en la ventana principal. Entonces, miren, Shop Save Dialog abriría es un cuadrito de texto, una ventana de diálogo común, perdón, pero no para guardar el archivo, simplemente para digitar el nombre del nuevo archivo o para escoger un nuevo archivo, ¿sí? En ese sentido, miren cómo funciona. Yo le digo Save As y entonces él saca esta opción guardar y a uno tiene que escribir el nombre del archivo. Por ejemplo, hola, nota1.txt. ¿Cierto? Y le doy guardar. Y eso es todo lo que hace él. El diálogo para poder seleccionar el archivo, pero él no me ha guardado nada, ¿no? Mire, no hay nada guardado. Quien realmente guarda es este otro diálogo que nosotros, este otro código que nosotros habíamos escrito, que es este, save file. Save file, ¿cierto? Este save file, este sí guarda, ¿no? Porque este sí, miren, abre el archivo para escritura, crea el escritor y este botón es el que guarda. Esta línea es la que guarda, miren, jóvenes. Justamente esa línea es la que guarda. ¿Sí? Entonces, va a ser un código parecido al de Open, es decir, en el sentido de que, bueno, primero se abre el diálogo, estamos abriendo el diálogo. Segundo, verificar si hay un archivo seleccionado. También puede darse el caso que cuando se abra este diálogo común, el usuario le haya dado cancelar, ¿no? El usuario le dio cancelar o no escribió nada, entonces quiere decir que no seleccionaron ningún archivo para nada, ¿no? Pero en caso contrario, nosotros lo que vamos a hacer es especificar el archivo con el cual queremos trabajar. Es decir, le diríamos que archivo es igual a xfile.get absolute path. Y mandamos a llamar la rutina set file. Es decir, quedó como similar a la anterior, pero con un diálogo diferente, ¿sí? Para guardar cambios y los métodos son diferentes, ¿no? El uno para abrir este archivo y el otro para guardar este archivo. Entonces, vamos a ejecutar hasta ahí. Y digámosle save as y coloquémosle nota 1, guardar. Archivo guardado. Pero miren cómo quedó guardado. Quedó sin la extensión. Así que el usuario tiene que escribirle la extensión o, si se olvida, nosotros deberíamos colocarle la extensión. Y es ahí donde empiezan a jugar ustedes con cadenas, verán, ¿no? Miren cómo quedó. Quedó un archivo sin extensión. ¿Sí lo están viendo en pantalla? Sí se está compartiendo la pantalla, ¿no? Sí, ¿no? Miren cómo quedó. Entonces, cuando uno le da doble clic a esto, el sistema operativo no sabe qué hacer. Dice, escoja una aplicación. ¿Sí? La ideal sería colocarle una extensión a esto. Entonces, borrémoslo del archivo. Cerremos aquí. Y aquí es donde les voy a pedir ayuda a ustedes para poder saber, eh, si digitaron extensión o no digitaron extensión. ¿A quién se le ocurre una idea aquí? Aquí está el nombre del archivo. Pues yo tengo una idea, pero ¿a alguien se le ocurre algo? Como para saber si le colocaron al final .txt o no le colocaron .txt. Con base en la investigación que hicieron. ¿Mm? ¿Qué dicen ustedes, ah?
Por ejemplo, está David Sebastián Córdoba, ¿está? ¿No está David Sebastián Córdoba? Javier Villacris. Mira que, Javier, ¿estás o no estás, hijo? Yo te veo ahí. No tienes micrófono, me imagino. A ver. ¿Tienes micrófono? ¿Tienes alguna idea de cómo hacer ahí para saber si hay extensión o no hay extensión? Miren que aquí, en esta línea 147, aquí está el nombre del archivo, pero puede tener, al final, puede haber una cadena que diga .txt o el usuario no le puede escribir. Por lo tanto, nosotros vamos a hacer que le escribamos. Ajá. Se podría crear una variable cadena que solamente diga .txt y añadírsela al, Ya. al nombre. Gracias. Ahí. Listo. Entonces, ahí, por ejemplo, si un usuario le dice guardar como, ¿no? Y voy a guardar en el documento la nota 1, entonces dice, ah, mira, funcionó, mira, aquí concatenó. Dice documentos nota 1.txt. Pero se puede generar otro problema ahí o no. O ahí está bien el código. Si está bien, lo dejamos ahí. Terminamos la clase. ¿Se pueden generar problemas ahí o no? Que él digite otro .txt o Claro, que el dígito otro punto .txt. ¿Sí? Si yo le doy aquí, guardar como y le digo nota 2.txt, entonces él me crea algo así, ¿no? Nota 2.txt.txt. Y uno lo va a ver acá, ¿no? Y aquí hay, mire, nota 1.txt. O sea que el punto .txt sería bueno de que le coloquemos nosotros, le concatenemos, siempre y cuando exista, ¿no? Entonces, ¿ustedes qué me recomiendan utilizar para saber si esto existe o no? Hay varios métodos que yo puedo utilizar. De los que ustedes investigaron, hay varios. Hay otro caso que, por ejemplo, lo coloqué en mayúsculas, ¿no? En minúsculas. Entonces, uno no sabe cómo escribe el usuario. Puede escribir .txt mayúsculas, .txt minúsculas. Pues, jóvenes, a mí se me ocurre lo siguiente, ¿no? Poder sustraer estas tres últimas letras. Esa es una de las cosas que se me ocurre. Los últimos 4 caracteres. Si los últimos 4 caracteres son .txt, entonces yo no le concateno la extensión. Pero si son diferentes de txt, entonces yo sí le concateno. Sí, veamos cómo le hacemos eso. Entonces, ¿cómo me saco esos 4 caracteres que están ahí? ¿Qué métodos tendría que utilizar de la cadena? De lo que ustedes investigaron. Profe, con un last index o con un index o. Con un index, ¿no? Puede ser con un index. Pero entonces hay que tener en cuenta que el index, él busca, ¿no? Una cadena, ¿no? Pero este punto .txt puede estar en la mitad, puede estar, ¿cierto? Puede estar en cualquier parte, ¿sí? ¿De pronto se acuerdan qué significa substring? A ver si me saco esos últimos 4 letras. Puede ser también, ¿no? Con el index of, ¿alguien se acuerda qué significa substring? Para utilizarla aquí. Bueno, entonces les voy a hacer memoria, ¿verdad? ¿No? Voy a definir una variable entera que tenga
longitud de la cadena es igual. Permítame. Ahí contestó alguien por chat. Es decir, devuelve una cadena. Sí, señor, una subcadena. Entonces, vamos a hacer un ejercicio. A ver, vamos a acordarnos de las cosas aquí. Miren que el cuadro de diálogo, save as, él devuelve un nombre de archivo, ¿no? Y la idea es saber si al final del archivo existe este texto, ¿no? Entonces, primero que todo, necesito saber lo que dice el compañero, una subcadena. No lo vamos a definir así, sino definámoslo por acá más bien. Definámosla por acá. Y le decimos que la extensión es igual al archivo punto substring. Y ahí le mando un índice, que sería a la longitud del archivo menos 4 caracteres, si no estoy mal. Vamos a ver si eso es cierto. ¿Cómo calculo la longitud del archivo? La longitud de la cadena, perdón. Hay una variable que se llama length, un método que se llama length. Entonces, aquí nosotros tendríamos la longitud de esta cadena en long. Y a esa longitud le restamos 4. ¿Listo? No guardemos cambios, bloqueémoslo nomás. E imprimamos esa extensión, a ver si vamos bien, ¿no? Coloquemos un system.out.int. A ver cómo nos va. ¿Sí? Entonces este length que ustedes investigaron sirve para saber cuántas letras tiene una cadena. Y este substring sirve para recuperar una subcadena de una cadena principal. Es decir, de esta cadena, que sería toda la ruta del archivo y el nombre, la vamos a sustraer los 4 últimos caracteres. Guardemos cambios, ejecutemos. Y le doy Save As. Y escribo JJJJ. Más bien escribamos poema 3, escribamos. Y le doy guardar. Y él me describió poema 3. Me mandó las 4 últimas letras. ¿Cierto? Ahora sí, dámosle Save As. Poema 3.txt. Y él me devolvió .txt. Entonces, miren, ahí ya lo tenemos, ¿no? ¿Qué pasa si esta extensión es .txt? Nosotros no la concatenaríamos. ¿Sí? Ahora, otra cosa. El usuario puede escribir esto en mayúsculas o en minúsculas. Entonces, lo más interesante de las cadenas es que uno de esos métodos los puede anidar, ¿verán, no? Por ejemplo, aquí en este substring usted tiene las últimas 4 letras, ¿cierto? De la extensión. Si quiere convertir eso en mayúsculas, diría .to uppercase. Entonces, ¿qué tendría aquí? La extensión, pero en mayúsculas. Póngale cuidado, verá. Le doy Save As, digámosle, poema 4.txt. Entonces, miren si lo devuelve .txt en mayúscula, ¿no? Poema 4. Entonces, ahí ya no tendría problemas tú en comparar si esa extensión fue escrita en mayúsculas y minúsculas por parte del usuario. Y le decimos, ¿qué pasa si la extensión, cómo se comparan cadenas? Hay varias maneras para comparar cadenas, pero nunca comparen así. Así no se comparan. ¿Sí? ¿Cómo se comparan cadenas? Equals. Equals. ¿Hay otro método para comparar cadenas? ¿O solamente averiguaron ese? No hay más. El compare to. Compare to también. Sí, señor.
Eso, ¿no ve? Para eso es la investigación. Muchísimas gracias. Yasmín habló, sí, ¿no? Sí, profe. Ha estado calladita. Pero muchas gracias por el aporte. Entonces, miren aquí, ya estoy utilizando 3 métodos, la longitud, el substring y el uppercase. Entonces, estos métodos en archivos se trabajan bastante. Por eso es la investigación, más bien una consulta que se les mandó a hacer en el sentido de tenerlos en cuenta, chicos. ¿Listo? En ese sentido, le digo, si la extensión es igual a txt, entonces no hay necesidad de hacerle nada, ¿no? Pero si es diferente de xt, entonces archivo es igual. Para concatenar cadenas, ¿cómo hago? Solamente le sumo, ¿cierto? ¿O hay otra manera? Hay otra manera, ¿no? Que es el método concat. Pero el que nosotros utilizamos más que todo es este, ¿no? La suma. Cuando uno suma cadenas, realmente está concatenando, se están uniendo. Entonces me está diciendo que si las últimas 4 letras no es igual a txt, entonces concaténela. Si no, déjela ahí nomás, sin problema. ¿Sí? En ese sentido, ya le digo, guarde el archivo. Vamos a ver cómo nos va. ¿Cierto? Saquémosle una copia a este, digámosle save as. Digámosle nota 4 nomás. Entonces, como no le coloqué nada, él le tiene que colocar nota 4.txt, ¿cierto? Y si yo le coloco nota 5.txt, él sencillamente lo deja tal cual, nota 5.txt. ¿Listo? Entonces aquí, 24 de 50. Doy guardar, ¿cierto? Si yo le doy a abrir, a la nota 1 es el poema. Si le doy a abrir, la nota 5 es, llegan 34 de 6. Si yo le saco una copia y lo mando acá, lo guarda sin problema. ¿Listo? Y aquí ya tenemos 2 opciones más adicionales para el manejo de archivos, lo que son los diálogos comunes. Los diálogos comunes. Diálogos para guardar. No es para guardar, para escoger archivos para guardar sería la manera más correcta de decirlo. Y diálogos para seleccionar archivos para la apertura. Porque realmente los que abren y cierran archivos son estos 2 elementos que están aquí. ¿Sí? Estos 2 elementos que están aquí. ¿Listo? Entonces, eso sería ya para darle completitud a esta clase, lo del almacenamiento de información en disco duro. Vamos a ver otra clase de archivos, claro. ¿Sí? Aquí tenemos unos archivos de tipo texto que hemos abierto, hemos cerrado, filtrado y todo lo demás. Pero en la próxima clase quiero trabajar con este tipo de archivos, ¿verdad? ¿No? Y con base en ese tipo de archivos es que vamos a hacer el proyecto final de asignatura. Digámosle aquí, creemos algo que diga nómina. .dat. Miren que no le coloqué la extensión .txt, porque quiero llenar datos de nómina. Este archivito nómina.dat, ¿sí? Vamos a almacenar lo que es información referente a una nómina, pero la vamos a organizar así. Por ejemplo, primero la identificación de la persona, coma, después el nombre de la persona, coma, después el cargo de la persona, después el pago, coloquémosle miles de pesos nomás, serían 2.300.000. Y después el mes que se está pagando, digámosle, marzo.
Y aquí vamos a llenar más datos, miren, 43, 56, 3, coma, Marco Tulio Bastidas, coma, ingeniero de sistemas, un salario de 2 millones de pesos. El pago, el periodo cancelado es marzo de 2020. Por ejemplo, este archivo es muy diferente al de acá, porque este archivo está almacenando datos que están vinculados a un proceso en particular. Esto de la extensión no es problema. Lo de la extensión no es problema. Pero este archivito ya me permite a mí generar sistemas de información un poquito más robustos. Por ejemplo, en este caso, si yo creo un archivo nómina.dat, es porque nosotros queremos realizar una aplicación que gestione datos en torno a la nómina, al cálculo de la siguiente mes de pago, a ver si se hizo el pago, no se hizo el pago, y nosotros podemos organizar datos aquí. Entonces, la idea del proyecto final de asignatura es que ustedes, cada grupito de trabajo me proponga una idea de qué es lo que quiere hacer. ¿Sí? Por ejemplo, necesito hacer una aplicación en la cual registre las tiqueteras, la venta de tiqueteras en un restaurante, la venta de tiqueteras en un gimnasio, que gestione la nómina de una empresa, que gestione la venta de tiquetes de autobús de un grupo de automóviles, que gestione el registro de calificaciones de unos chicos de primaria, que gestione la facturación de laboratorios clínicos de X clínica, que gestione un consultorio odontológico de una persona, de un médico en particular, ¿cierto? Que gestione así cantidades de cosas, ventas de celulares, ventas de carros, ventas de computadores, lo que sea. Por lo tanto, este proyecto va a ser único para cada grupo. Entonces, en la próxima clase, una vez miremos cómo manejamos este tipo de archivos, aquí nosotros hemos trabajado un archivo muy básico, que es un archivo de tipo texto, pero necesito que empecemos a manejar este tipo de archivos, y con este tipo de archivos hacemos una aplicación única para cada grupo. Por favor, se les invita a que vayan pensando qué es lo que quieren hacer, ¿no? Quieren hacer lo que les acabé de mencionar, o hay más ideas, ¿no? Por ejemplo, la reserva de canchas de microfútbol de esas que son de pasto sintético, o que quieren hacer más. Porque hay cantidades de cosas por hacer. Nosotros como ingenieros de sistemas, como somos una profesión muy interdisciplinaria, nosotros interactuamos con cantidades de disciplinas, con las que sea. Que si usted le quiere hacer la aplicación al párroco de la esquina para poder hacer el registro de los bautizos que lleva y de los matrimonios, o que si usted, por ejemplo, trabaja en otro sector, ¿no? O sus familiares, miren a sus familiares. Ellos de pronto pueden estar necesitando unas aplicaciones. Claro que esta aplicación no es muy profesional por el nivel que estamos, sencillamente estamos en un tercer semestre, pero ya podemos empezar a proyectar aplicaciones que son de mucha utilidad a diferentes sectores sociales, ¿no? Entonces, ¿dónde trabaja su papá? ¿Dónde trabaja su mamá? ¿Será que necesita una aplicación que más o menos gestione estos datos? Entonces, ir pensando en eso, y el proyecto final de asignatura tiene que ver con eso. ¿Sí? Ah, bueno, que usted es sobrino del párroco, entonces listo, ahí vamos a hacer algo. No es para vender el producto porque estamos en fase de formación. Sencillamente es para utilizar todas estas herramientas que nosotros miramos en el entorno gráfico, todo esto, todo lo que se programó, ¿no? Porque todo no lo hemos visto tampoco. Todo lo que se programó en el microcurrículo de la materia y empezarlo a aplicar. Utilizar ventanas, utilizar menús, utilizar barra de herramientas, archivos, array list, a utilizar listas, qué sé yo, todo como para hacer una aplicación algo profesional. ¿Listo? Entonces vayan haciéndose una idea, miren su contexto en el cual ustedes trabajan, en el cual sus padres se desempeñan de pronto, y miremos si de pronto podemos hacer algo de ello. O de pronto si no es en el desempeño laboral de sus padres, también puede ser en algo que les llame la atención, ¿no? No sé si aquí haya personas que les guste el gym, que sean dueños de gimnasios, o que sean dueños
de concesionarios de autos o que sean dueños de negocios de alquiler de carros, qué sé yo. ¿Sí? Entonces, cualquier tipo de esas cositas lo vamos a trabajar en la próxima clase con este tipo de archivos. Estos archivos se llaman archivos planos. Y estos archivos planos son unos bancos de datos para la gestión de información en torno a un sistema administrativo. ¿Listo? Entonces, jóvenes, no sé si tengan alguna pregunta por hacer. Profe, Sí. yo tengo una duda, pero es respecto al taller. Me gustaría presentar la pantalla. Al final de la clase. Vale, profe. Se queda conmigo. ¿Alguien más? Profe, yo era una pregunta acerca del taller también. Bueno, al final. ¿Alguien No, más? era de que si por favor nos podría dar un poco más de tiempo, nomás era. Esa era la Algo de que le más de afecta a clase. todo el grupo. ¿Cómo? Que le afecta a todo el grupo. Acá que también hay otro mensaje, Kevin dice. Sí, le podemos dar plazo hasta este fin de semana, ¿les parece? Déjalo hasta el domingo mediodía. Ahorita mismo les hago el cambio, no hay Eso. problema. No hay problema. Además, ustedes saben que yo también tengo mis ocupaciones ahí y a veces no le veo inconveniente. El jueves en la tarde no alcanzaría a hacerlo, pero sí lo dejaríamos para el fin de semana. Entonces, ¿alguna otra cosita más? Bueno, entonces se queda el compañero que va a hacer la intervención para la duda. Profe, yo también El tengo. resto. Entonces se quedan los compañeros que van a hacer intervención. Los demás nos vemos el próximo jueves a seguir trabajando con esta cátedra de entorno gráfico. ¿Listo? Que tengan un excelente día. Gracias, profe. Gracias, profe, hasta luego. Chao. Gracias, profe. Hasta luego. Bueno, chao. Gracias, profe, hasta luego. Hasta luego, que estén bien. Gracias, profe, hasta luego. Ok, que estén bien, chao. Listo. Entonces empecemos con Andrés. Vale, profe, ya le voy a presentar la pantalla. Ahí ya está, profe. Sí. Y bueno, es con respecto a este punto. Bueno, ya lo tengo hecho, pero tengo una duda aquí. Bueno, el sistema solar sería la raíz y aquí están los planetas. Y Sí. al darle clic a uno de ellos me envía la información acá, una imagen y los satélites me salen como nodos. Como este no tiene, pues sale 0 satélites. Ujú. Y, De la profe, Tierra. de Mercurio. Ujú. Y bueno, la Tierra. De aquí me sale el satélite que sería la Luna, la imagen de la Tierra. Y acá se me va almacenando la información. ¿Es correcto que se vaya almacenando o tendría que... No, solamente del seleccionado nomás. Eso Solamente porque del le quería seleccionado. preguntar. Más o Ah, menos, ¿cómo se haría para limpiarla cuando yo dé un clic ya, aquí? váyase al código, por favor. Ahí hay un método que tiene la tabla que se llama setRowCount. Sería el del botón, ¿no? Sí, donde está el evento de... Aquí. A ver. Sí, aquí. Ahí, antes de enviar datos. En la línea ahí. Ujú. ¿Cómo se llama la tabla? La tabla. El manejo de datos, ¿cómo se llama? No, el manejador de datos. No, la tabla no. El modelo. El modelo de datos de la tabla. Ahí sacó ese tiene una propiedad ahí.
El modelo es Planets. Es That Planets. Ese tiene un método que se llama That Planets. Planets. Punto. Set. Set. Escriba. S-E-T. No. Get, no. Set. Set row count. Ah, ¿este? Sí, colóquelo en 0. Ya. ¿Eso sería todo? Sí. Ah, ya, profe. Profe, ¿y aquí cómo se puede hacer esta más grandecita? Porque aquí la descripción se me pierde en esos puntos. No, ahí sí. Ese sí es un limitante del objeto. Y de pronto para sacarle en un área de texto, ese. O sea, para dejar, claro, colocar acá debajo de la imagen un área de texto para que se pueda ver todo, porque ahí está como maluquito. Profe, ahí no se podría hacer saltos de línea. No sirve. No, porque eso es tabular, esa vaina. Sería como mostrar información estadística en la tabla y de pronto esas descripciones mandarlas en áreas de texto por acá abajito. Entonces aquí en la tabla, por ejemplo, podría presentar el planeta, el número de satélites y la descripción la pongo aquí al ladito. Sí, la colocarás abajo, sí. Y de pronto ahí en la tabla puedes colocar más información estadística, unos 2 datos más estadísticos, por ejemplo, el área del planeta. La distancia que tiene. La distancia, sí, hay más información estadística. Sí, y esa descripción, como ya es muy extensa, es así, mejor es utilizar el objeto que es para eso, que sería el área de texto. El JText Area. Listo, profe. Esto es cuestión de diseño. Eso sería todo. Entonces ya le agrego aquí cosas básicas así y sí, unas 4 estadísticas más y ya, no, tampoco es que van a hacer una investigación a fondo. Vale, profe. Con respecto a este punto, al punto 1, Sistema de Ingeniería, lo dejé de esta manera. Aquí están las materias, aquí me manda el número de créditos, número de horas de trabajo por semana. Eso es lo que se pedía, ¿no? Sí, profe. Sí, señor. Muy bien. Eso era todo, profe. Bueno. Entonces, profe, no hay ningún problema de que lo coloquemos en un texto de área aparte, ¿no? Exacto. No hay problema. No, si no, no se ve nada. Esa era mi pregunta, profe. Listo. Ah, bueno, perfecto. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Bueno, hombre, que estén bien. Muchos éxitos.